La RBN AM 1510, la radio de las buenas nuevas, presenta La Hora Viene, la Hora Es, con la conducción de Lucrecia Mora, de la Iglesia Nazareno de Lugano. Todos los jueves, a partir de las 15 horas, tenés un encuentro con La Hora Viene, la Hora Es. No te lo pierdas, te esperamos. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches. Donde te encuentres, Dios te bendiga. Ojalá que sean muchos los que hoy estemos unidos a través de este canal, que es la preciosa RBN 1510 AM, y tú nos puedes ver allá a la distancia por medio de la web, que es 1510am.com.ar, y podés escuchar palabra de Dios, palabra de vida, palabra, hermanos, que nos fortalece, que nos dan fuerzas para seguir, nos dan fuerzas para continuar. Sabemos que estamos en un tiempo muy difícil, son tiempos finales, hay, como dice su palabra, ¿no es cierto?, tiempo de dolores, amén. Y bueno, nosotros el único camino que tenemos es el Señor y la fortaleza del Señor. Ese es nuestro camino. No tenemos que desviarnos ni para izquierda ni para derecha, ni por si las dudas ni por no las dudas. Nosotros tenemos que continuar. Así que le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de seguir con vida, que me da la salud en estos momentos. Me hace sentir feliz de poder estar compartiendo la palabra, y le doy gracias a Dios por todos ustedes ahí a la distancia que reciben este mensaje. Ojalá Dios toque muchos corazones en este día. Así que yo le voy a pedir al Padre en el nombre de Jesús. Padre amado, Padre bueno, Dios de amor, de piedad, de misericordia, te alabo, mi Dios, y te bendigo. Te doy toda la gloria, toda la honra, hermoso Señor, precioso Jesús. Bendito eres, Dios de gloria. Te damos gracias, Señor, por este día, por esta oportunidad. Te damos gracias porque tú llegas con tu Espíritu Santo a los corazones con estas palabras. Tú eres el que tocas a través de tu Espíritu Santo todos los corazones que están necesitados de escuchar este mensaje, Padre bueno. En el nombre santo y bendito de Jesús, yo te doy gracias, Padre, por la radio. Te doy gracias, Señor, por todo lo que nos rodea. Te doy gracias por las bendiciones y por las que no han venido todavía, Señor, pero sabemos que estamos en la espera, con la fe y la esperanza de que van a llegar, porque tú tienes el control de todas nuestras cosas, de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Tenés el control de nuestros trabajos, tenés el control de nuestra salud, tenés el control de todo, Señor, porque te hemos entronizado en nuestra vida. Eres el rey de mi casa, eres el rey de nuestra casa. Tú eres el que llevas el control. Tú haces sentir qué debemos o qué no debemos hacer a través de tu bendito Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que hoy sea mi boca, pero que sea la tuya. Mi pensamiento queda totalmente anulado porque sea tu pensamiento. En el nombre de Jesús, mis emociones quedan detenidas porque quiero sentir el poder de tu Espíritu para vibrar en esa palabra que vamos a aprender en esta tarde. Amén y amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Aleluya. Dios bendiga, hermano. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Porque somos hijos del Altísimo, hijos del Poderoso. Amén. Así que hoy vamos a hacer, no sé si voy a terminar en este día, pero bueno, terminaremos el jueves que viene. Les pido que no fallen, que pongan siempre la hora es, la hora viene, que lo pongan a las 3 de la tarde a través de estas ondas radiales, como decíamos antes, la RBN 1510, la radio de las buenas nuevas.
Amén. Y vamos a continuar, porque hermano, tenemos que tener hambre de la palabra. Fíjense, hermano, un pequeño detalle que yo me hacía cuando estaba repasando toda esta enseñanza, que la busqué, la armé en el cuaderno y me preocupo por dar lo mejor de mí para que salga lo mejor de Dios para ustedes. Amén. Y saben que yo sentí algo cuando estaba con la palabra y dije, Señor, la palabra tiene que tener el sonido del Espíritu Santo, porque si no es como algo que retiñe, pero no hace nada en la persona. Es como que le estás leyendo un libro cualquiera. Pero cuando la palabra está dada, hermano, con la fuerza del Espíritu, con la fe en el Espíritu Santo, digamos, con el dominio del Espíritu Santo, a través de esa palabra que viene del Espíritu, ¿saben qué? Sucede siempre algo. Corazones son tocados. Amén. Los corazones son tocados. Bendito Dios. Y yo recuerdo, mirando todo esto, poniéndome a analizar, me di cuenta y analizando de que Jesús, por ejemplo, él lo que hacía era ministrar a sus discípulos con la palabra. Con la palabra. Amén. Y por eso esa palabra tiene que tener poder y autoridad como la tenía Jesús, porque si no, es como que es una lectura nada más. Amén. Yo hoy voy a hablar de las dos y de las tres, porque hay otra más que la vamos a dejar para después, pero de las dos clases de personas, que es la espiritual y la no espiritual. Amén. Entonces, vamos a comenzar con 1 Corintios 2, 14 y 15, donde dice, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ahí ya tenemos un comienzo, una demostración, hermanos, que la Biblia no es una lectura común y corriente, que siempre tenemos que no ir a leerla con el pensamiento humano, sino buscando que el Espíritu Santo fluya para que nosotros podamos entender esta palabra que es espiritual, porque viene de Dios, y Dios es espiritual. Amén. Entonces nosotros tenemos que entrar en esa dimensión para poder, a ver, como yo le digo a los chicos, exprimir bien la palabra para sacarle bien, como se dice, lo más sabroso, no solamente el jugo, sino todo lo que contiene. Amén. Esto es importante entender. Y después te dice algo que no lo pueden entender. Ahí te das cuenta que no hay un ser humano con vida espiritual, porque no puede entenderlo. Lo va a leer y lo va a cuestionar porque no lo entiende, ¿no es cierto? Porque estas cosas se disciernen espiritualmente, pero si vos no tenés no solamente el Espíritu Santo en vos, sino el fuego del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Amén. Ese fuego de Dios tiene que estar en nosotros para poder llegar a penetrar en estas letras. Son letras que, si vos las dejás sin ese poder del Espíritu, es letra muerta. Y Pablo lo decía muy bien. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿No es cierto? Entonces, en esto estamos de acuerdo, ¿verdad? Y lo dice la palabra en 1 Corintios 2, 14 y 15. Hay una división, hermano, espiritual, ¿sí? Que es fundamental. La Escritura divide, por lo general, a todos los seres humanos en dos clases de seres humanos. Amén. El hombre natural, que en griego quiere decir pischikos,
Y en Primera de Corintios lo vamos a leer 2:14, ¿qué nos dice? ¿O qué dice? No es el que no es espiritual, que es la persona no regenerada, o sea, no regenerada. O sea, gobernada por los simples instintos naturales. Amén. Para decir esto, vamos a Pedro. Segunda de Pedro 2:12. ¿Qué nos dice Pedro? Miren lo que dice Pedro aquí en Segunda de Pedro 2:12. Bendito sea Dios. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Miren lo que pasa con el hombre natural. Amén. Fíjate que acá Pedro no es nada simpático con lo que le está diciendo, ¿verdad? Hablan de cosas y hablan mal porque no entienden. Amén. Son como animales irracionales, nacidos para presa. ¿Para presa de quién? Del diablo. Porque después el enemigo hace de ello un carancho, cualquier cosa. Dice, para destrucción, y perecerán, y lamentablemente, porque esto hay que decirlo, es el resultado, perecerán, dice, en su propia perdición. Esto nos dice Pedro. Esa clase de persona, hermanos, no tiene el Espíritu Santo. No lo tiene al Espíritu Santo. Directamente no lo tiene. No es que lo tiene apagado y contrictado. No, no lo tiene. Porque está dominado por el mundo y dominado por la carne y dominado por Satanás, por supuesto. Romanos 8:9 nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Amén. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, wow, no es de él. O sea, no pertenece al reino del Señor. Amén. Miren lo importante que es estar con la certeza de que hemos sido bautizados por el Espíritu, que hemos recibido al Señor con un corazón contrito y humillado. Ustedes siempre tienen que ir al encuentro, al comienzo de este encuentro, cuando Jesús llama al cambio, ¿no es cierto? Cuando le dice, por ejemplo, a Nicodemo, cuando le dice, de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Entonces, acá tenemos que analizar una cosa, que hay que nacer del bautismo por arrepentimiento y nacer a la nueva vida. Amén. ¿Y por qué tenemos que arrepentirnos? Porque Jesús lo dijo, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecado, no hay transformación, no hay regeneración. Así de sencillo, una cosa va llevando la otra. En Hechos 26:18 dice, está bajo el dominio de Satanás. ¿Para qué? En el Hechos 26:18, ¿para qué? Abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que recibáis por la fe, que es, mirá lo que dice, perdón de pecado, la herencia entre los santificados, los que ya están santificados, para pasar a ser un hijo de Dios, quiere decir. Amén. Y ese, lo peor es que es esclavo de los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque la persona que no tiene el Espíritu Santo no lo rederguye, no tiene espíritu para que le rederguya. La carne le pide y la carne, el alma peca. Porque el alma peca, porque la mente elabora primero el pecado y después lo llevas en la carne. Primero está acá arriba, en el alma, y después baja al cuerpo.
Porque los deseos de la carne empiezan en un pensamiento. Yo ya estuve hablando de ese tema. ¿Por qué? Porque nosotros pecamos muchas veces, o hemos pecado muchas veces solo con el pensamiento. Jesús lo dijo bien claro: si solamente codicias una mujer mirándola, en tu mente ya elaboraste el deseo y ya pecaste. ¿Te das cuenta? Quiere decir que el poder del pecado empieza en la mente, empieza en el alma, y después lo llevas a cabo físicamente en el cuerpo. ¿No es cierto? Llevas a actuar de esa manera a través de ese dominio que tiene la carne sobre vos. En Efesios 2:3 dice: entre los cuales también todos nosotros, por supuesto, vivíamos en otro tiempo. Nosotros también lo habíamos vivido en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Y miren lo que dice acá, hermanos: y de los pensamientos, porque ahí se elabora, hermano, en los pensamientos. ¿Por qué se simpatiza con el mundo, con la carne? ¿No es cierto? Vamos a leer Santiago, ¿sí? Vamos a leer Santiago 4:4. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis? Lo hace en signo de pregunta, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Por eso hay muchos cristianos huichihuaches, como yo digo, porque no están llenos del Espíritu Santo, y debido a eso siguen cayendo, siguen cometiendo pecado. Entonces es como que no hay crecimiento, no hay poder del Espíritu, no hay fuego del Espíritu, porque donde habita el pecado no puede habitar Dios. Amén. Después nos dice que rechaza los caminos rectos del Espíritu. Primera de Corintios, acá 2:14 te lo dice bien: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Eso nos está diciendo ahí esta palabra. Amén. La persona que no es espiritual no puede entender a Dios ni a sus métodos, hermano, porque los métodos de Dios no es que son difíciles o que son complicados. Lo que pasa es algo muy, muy profundo. Cuando el hombre se habitó ya a vivir en el deseo de la carne, en complacer a la carne, su alma ya está tan potenciada en esto que no le deja ver el otro lado de las cosas. Es como que hay una pantalla, hay una ceguera. Entonces esto no puede funcionar de esta manera, porque de lo contrario no puede entender a Dios ni a sus métodos. Mira lo que te dice: sino que en su lugar confía ¿en qué? En su razonamiento, en las emociones, es lo que el alma y la mente de él o de ella le está dando, le está facilitando. Y siempre es más fácil esto, porque esto pasa por un pensamiento, nada más, por una actitud, ¿no es cierto? Después, cuando uno quiere buscar de Dios y llenarse del Espíritu Santo, y que Dios nos hable, que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé poder, que Dios nos dé todo lo que anhelamos, tiene que nacer de nuevo. Y el que nace de nuevo tiene una mente en Cristo, tiene el pensar de Cristo, tiene el amor de Cristo, la misericordia de Cristo. ¿Me entienden, hermano? Entonces, es todo lo contrario a lo que acá se expresaba esta persona, ¿no es cierto? A ver, el hombre espiritual, en griego, que dice neumáticos, que quiere decir hombre espiritual, en primera de Corintios 2:15, que lo habíamos leído anteriormente, y en el 3:1 también nos dice algo
¿Qué quiere decir Jesús acá también? Porque toda la palabra que viene de Dios, hermanos, no tenemos que rechazarla, tenemos que aceptarla. A veces para exhortación, a veces duele, nos cuesta entenderla, hermano. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros nos ablandamos y escuchamos la voz de Dios, nuestra alma, nuestro corazón va cambiando y así viene la transformación. Dice así: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlo como a espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Claro, con leche, ¿cómo se dice? Con leche espiritual, porque todavía no pueden digerir. Amén. Vamos ahora a leer esta otra parte que es muy interesante, que me gustó mucho cuando lo busqué. Vivir en el Espíritu de Dios, ¿sí? Romanos 8, 4 al 17, dice así: porque si vivís conforme a la carne, viviréis más si porque el Espíritu hacés morir las obras de la carne. La carne, dice, viviréis por lo que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son los que viven guiados por el Espíritu de Dios. Estos, dice, son hijos de Dios. O sea que si no llegamos a este punto de dejar de vivir por la carne y dejarnos guiar por lo que es el Espíritu de Dios en nosotros, que nos habla, que nos guía, que nos ayuda, que nos exhorta, que nos trae la bendición, hermano, para nuestras vidas, para que nosotros seamos buenos hijos de Dios. Amén. Esto es lo que tenemos que reflexionar, hermano, porque si no, estamos haciendo un aparatejo, una fachada del cristianismo. Amén. Y sí, hermana, pero cuesta, sí, claro que cuesta, claro que cuesta. Yo no digo que no cuesta, pero con el Espíritu de Dios se puede, hermano. Porque una vez que uno le entrega todo, con ese dolor y temblor por no pecar por el Señor, porque le amamos a Él y no queremos entristecer el corazón del Señor, yo creo que muchas cosas, pero muchas, dejaríamos, hermanos, dejaríamos de hacerlas. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque hemos entendido el propósito de Dios en nuestra vida. Hemos entendido que el Señor murió en la cruz, que no sea en vano la muerte del Señor en la cruz. ¿Entienden, hermano? Vamos a leer también Gálatas 5:16. Dice acá: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, o sea, no le des satisfacción, no le dejes que te aflore los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son en contra del Espíritu y el Espíritu es en contra de la carne. Amén. Después tenemos ustedes saben lo que dice Gálatas 16, inmundicia, laxivia, idolatría, adulterio, fornicación, iras, contienda, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, cosas semejantes a estas son las cuales os amonesto, dice, como yo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todo lo contrario, lo que es el fruto del Espíritu, porque ahí está la virtud, en tener los frutos del Espíritu, amén, que son amor, gozo, paz. Amor se tiene que tener, el gozo tiene que venir y la paz tiene que existir. La paciencia es una prueba, hermano, muy fuerte. La benignidad, la bondad, la fe. La mansedumbre es otra prueba muy fuerte. La templanza también lo es. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu.
No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es una regla muy fuerte, pero hay que hacerla, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Porque ¿qué pasa? Nosotros queremos ser victoriosos en Cristo Jesús, ¿verdad, hermano? Así que bueno, vamos a ir a un corte, una alabanza y luego regresamos. Más profundo
acá estamos nuevamente, después de escuchar la alabanza, vamos a seguir con este estudio que bueno, lo terminaremos seguramente la semana que viene, porque hay muchos pasajes bíblicos y no me gusta dejar de darlos porque los he recogido para que nos quede bien claro la exhortación de la palabra que nos está haciendo el Señor, ¿no? Vamos a ver segunda de Pedro 1:4. Dice así: por medio de las cuales nos ha dado preciosas, dice, y grandísimas promesas, para que por ellos lleguemos a ser partícipe de la naturaleza divina, ¿eh? Que seamos participantes, tenemos que participar de esa naturaleza divina, huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Bueno, la concupiscencia son, ustedes saben, yo creo que todos los conocemos ya porque lo hemos leído, creo que todos lo hemos buscado, son los deseos desordenados de los placeres deshonestos. Esto es causa del pecado. Todavía mora en muchos creyentes, hermano. Amén. En muchos creyentes. ¿Qué dijo Jesús? Amén. Jesús en Mateo 16:24, y esta palabra tiene mucho por hablarse y mucho por decir. Mateo 16:24, Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Cuando el Señor dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿qué creen, hermano, que estaba diciendo el Señor? ¿Qué es negarse a sí mismo? Arrancar esos deseos mundanos, arrancar la guía de nuestra mente que nos lleva siempre nuestra alma a pecar, a caer, a fallarle al Señor. Entonces, eso es lo que el Señor dice que tenemos que negarnos, ¿eh? Niéguese a sí mismo, o sea, que no pensés vos, ni te mentalicés vos con esto, con aquello, ni cuestionés vos nada con esto, con aquello, porque el Señor quiere llevar el control de nuestros pensamientos para que no fallemos, porque si no es el enemigo. Vos sabés que el enemigo trabaja en el pensar del hombre, ahí elabora el pecado el diablo, porque cuando vos ya llegaste a la carne, a actuar en pecado, que no es solamente fornicar, es robar, es matar, es envidiar. Bueno, son muchos los pecados que comete el hombre, todo eso. Entonces el Señor quiere llevar el control con su Espíritu Santo para que nosotros no caigamos en eso, hermano. Entonces negarse a esos pensamientos, Si vos te negás a esos pensamientos, no vas a llegar a los hechos, porque ya le cerraste la puerta al diablo. Entonces ya no tiene arte ni parte y vos no vas a llevar a cabo ninguna de las cosas que el diablo te está queriendo poner. Amén. Por eso dice, entonces tome su cruz y sígame. ¿Entendés? ¿Mm? Así, sencillo el Señor para hablar. Amén. Sencillo. El Señor no daba muchas vueltas para decir las cosas, hermano. Así que, discúlpenme, se me cayó el mouse que lo tenía acá en la computadora. Se sintió el ruido. Vamos a ver en Tito 2:12, ¿qué nos dice el Señor? Nos dice así, enseñándonos que renunciando a la impiedad, la impiedad es lo contrario de ser piadoso, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, teniendo piedad. A ver, ustedes llevan en cuenta todos los versículos que les estoy leyendo,
y todos dicen de una palabra diferente a otra, pero con el mismo significado, lo que el Señor pretende de nosotros, hermano. Pretende de nosotros. En Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros, también teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, quiere decir que nos está acechando continuamente, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto lo dice Hebreos 12:1. Amén. Hermano, el camino del Señor, yo no digo que es fácil, no quiero decir eso porque el salir de una vida muy pecaminosa, no es tan fácil, porque el hombre se acostumbra, ¿sí? Se acostumbra a vivir de esa manera, amén. Y le cuesta muchísimo dejar de hacer lo que está acostumbrado a hacer con sus pensamientos, con su carne, ¿verdad? Pero hay algo que nosotros tenemos que recordar. Respondiendo Jesús en Juan 3:3 dijo estas sabias palabras. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el 5 dice, y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Y en el 7 te dice, no te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Así de simple. ¿Se dan cuenta cómo Dios lo simplifica? En Romanos 12:2 te lo vuelve a decir, no os conforméis a este siglo, sino transformaos en vuestro entendimiento, hermano. Por eso yo quiero llegar a ese punto, porque la gente dice, la mayoría de la gente dice, y los que están en pecado, por ejemplo, de adulterio, fornicación, prostitución, lesbianismo, todas esas cosas, te dicen, pero, a ver, la carne es débil, no puedo resistirlo. Bueno, y muchas palabras más, ¿viste? Acá te dice muy buena, pero muy buena palabra. No te conforméis a este siglo, sino transformaos en vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir en vuestro entendimiento? En entender lo bueno y lo malo, lo que te conviene y lo que no te conviene, en entender con tu mente, porque el entendimiento empieza acá arriba. El alma está esperando que vos le des el pensamiento o espiritual o carnal, porque el alma se presta para las dos cosas. Amén. Por eso es la alma es la que vino a salvar el Señor, porque el espíritu de por sí viene, pero después se va con Dios, porque ese es de Dios y para Dios, ¿no es cierto? Pero el alma es la que viene Jesús a regenerar. ¿Por qué? Porque los pensamientos alimentan el alma vive del pensamiento, porque puede ser positivo o negativo, se adapta, ¿me entendés? Si vos sos una mala persona, el alma va a pecar y va a caer. Si vos sos una persona regenerada, el alma va a recibir buenos pensamientos, buenos sentimientos, buena palabra, te vas a predicar vos misma con los salmos para salir adelante, para que el enemigo no te atosigue con los pensamientos negativos. Jesús lo dijo también, cuando viene un pensamiento que no es de él, que dice crucifícanlo, hay que crucificarlo a la cruz de Cristo, a la obediencia a Cristo. Esto, hermano, son los ejercicios espirituales que tenemos que hacer para no ser un cristiano huichihuache, que nos engañamos creyendo que somos
cristianos porque van a la iglesia el domingo. No es así. Porque el Señor no viene a buscar los que están en la iglesia el domingo. Viene, que no está mal, ojo, no quiero decir eso, ¿eh? Es necesario porque estamos en comunión con nuestros hermanos, estamos en comunión con los siervos, tenemos cobertura, bueno, todo un montón de cosas que uno se siente bien de estar en el mismo espíritu, hablar con las mismas palabras, que a veces en la familia no se logra, ¿no es cierto? Pero esa no es la salvación. La salvación es esto, ¿eh? Que nosotros nos despojemos del pecado, que nosotros nos transformemos, con el entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Quiere decir que si yo no me despojo, si vos no te despojás de todo eso, si vos no le ordenás a tu mente que alimente el alma con la palabra de Dios, y vos te dejás caer y te convences a vos mismo en la mente, pero la carne es débil, pero la carne me puede, pero el deseo me convence. Todas esas cosas, hermano, si bien Dios las perdonó, el Señor las perdonó y vino para buscar a los pecadores, esa es la verdad, es lo real, porque Él dijo, yo no vengo a buscar sanos, vengo a buscar enfermos. O sea que no solamente el enfermo físico, sino el enfermo del alma. Amén. Con una mente pervertida, una mente, te- ¿cómo te puedo decir? Enferma, por decir, sí, enferma, porque tiene cosas que a Dios no le agradan y no están de acuerdo con el conocimiento de Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso, por esa sencilla razón, ¿m? Que no podemos desviarnos, así como el hombre cree que está todo bien, como dicen ahora, si vos te sentís bien, está todo bien, anda, disfrutalo, hacelo, total, ¿qué le hace más una mancha al tigre? Así hablan, ¿eh? Así hablan en el mundo, así hablan en el mundo. Y nosotros tenemos que no estar de acuerdo con ese mundo, porque ese mundo va de cabeza al infierno. Nosotros tenemos que irnos con el Señor, pero tenemos que tener las vestiduras sin mancha, sin arruga. Y después segunda de Corintios 5:17 te dice bien claro, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero es la entrega, es el primero, como dije al principio, empezar por lo primero, arrepentirse de corazón, ¿sí? Eso es fundamental, que tengas que llorar, tirarte al piso, golpearte la cabeza, no sé lo que quieras, cómo lo querés expresar, pero lamentarte de haberlo hecho lo que hiciste, Dios te va a perdonar, nunca te va a dejar de perdonar el Señor, porque Él quiere que vengas a salvación, porque Él vino a buscar los enfermos, y más que nada los enfermos espirituales, porque son los que nunca, si no, podrían haber llegado a ver a Dios. Amén. Porque el religioso es religioso, pero nosotros tenemos la comisión de Cristo, que es vivir con el Espíritu y en el Espíritu Santo, que siempre busquemos lo mejor, porque Dios dejó en Cristo para nosotros lo mejor, hermano, y si nosotros no lo aprovechamos, vamos a lamentarnos después. Tenemos que vivir conforme a Él, buenos pensamientos, buenos sentimientos, hablar con palabras sanas, nunca con maldad, con odio, con bronca, con celo, con contienda, con ira, con enojo, como habíamos leído. Esas cosas no son de Dios. Amén. Tenemos que tratar de ser hallados en Él, no teniendo yo mi propia justicia, nos lo dice Filipenses 3:9, que es por la ley. Porque es por la ley. Entonces, nosotros no tenemos que buscar la propia justicia, porque eso es la ley de los hombres, amén, sino que es por la fe de Cristo,
la justicia que es de Dios por la fe. Amén. Mira qué sencillo, pero cuánto cuesta a muchos hermanos por no entregar la chuleta, como yo digo. Yo siempre digo que cuando hay que entregar al Señor, hay que entregarlo todo. No se puede ir de a poquito, porque si no, no se nace de nuevo. Se está siempre remendando. Y el remiendo no sirve en la palabra y en la vida del cristiano. ¿Saben por qué? Porque no se puede poner vino nuevo en odres viejos. No se puede poner un vestido, un remiendo en tela nueva. Lo dice la palabra, hermano. Entonces nosotros no podemos hacer de a poquito, a media las cosas, y bueno, sí, yo total creo en Dios, sí, yo siempre digo, la prostituta cree que hay un Dios, el otro que fornica dice que sí, que hay un Dios, que cree en Dios, pero va y peca. O sea, que conoce, que sabe que hay un Dios, no que conoce a Dios, sabe que hay un Dios, pero no lo practica. ¿Me entendés? Y creen que con eso que dicen, sí, yo sé que hay Dios, yo sí creo que hay un Dios, que creen que con eso se van a salvar. Error, hermano, el diablo les ha hecho una pantalla que no pueden ver más allá de las narices. Es increíble, hermano, cómo Satanás robó el entendimiento en estas cosas, hermano. Y el hombre se prestó también. Bendito sea el Señor. Y después tenemos la tercera clase. Bueno, yo creo que con esto ya voy a dejar. El pedacito que me queda lo voy a hacer la semana que viene, antes de empezar el otro tema, que también va a ser muy interesante. Muy interesante. Pero fíjense que esa tercera persona que yo incluyo, ¿sí? En esto de la palabra, dice, aunque los creyentes, nacidos de nuevo, reciben la nueva vida del Espíritu, conservan la de la carne, ¿m? Y hacen sus inclinaciones malvadas. ¿M? ¿Se dan cuenta? Es una cosa increíble, hermano, ¿viste? La carne que permanece en ello no puede cambiarse a buena. Se le tiene que dar muerte y vencer mediante el poder, la gracia del Espíritu de Dios. Amén. ¿Se dan cuenta? Romanos 8:13 te lo dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, amén, viviréis. Si las hacéis morir por el Espíritu, amén. O sea que el poder del Espíritu va a ser que te va a ayudar a hacer morir la carne. Solo no vas a poder nunca. Por eso el religioso no logra encontrarse con Dios, porque el agua y el aceite no se pueden juntar. Amén. Después dice, los creyentes vencen, miren lo que yo acá busqué, al negarse a sí mismo diariamente. ¿Saben por qué, hermano? Porque es una pelea diaria, porque la inclinación humana tiende a caer siempre en un pensamiento malo. Pero si tenemos el Espíritu Santo, porque a mí me pasó y he tenido que practicarlo, y muchas veces, pero no tengo vergüenza en decirlo porque logro al toque darme cuenta y pedir perdón y llevar a cautiverio ese pensamiento. Lo llevo cautivo a la cruz de Cristo. Amén. Entonces, si los creyentes vencen al negarse a sí mismos diariamente, quitar todo obstáculo o pecado, y resistir todos los deseos de la carne, por el poder del Espíritu Santo, los creyentes luchan contra la carne. Los creyentes luchan contra la carne. Porque la crucifican. Amén. Junto con Cristo. Cada día le dan una muerte diaria.
No es que una vez sola. Bueno, en el momento que te arrepentiste, te cambiaste, viene el Espíritu Santo en vos. Y esto es el que te va a ayudar a que vos luches contra la carne. Si no, solo no vamos a poder nunca. Jamás, jamás, jamás vamos a poder, hermano. Bendito sea el Señor. En Colosenses 3:5 dice, haced morir pues terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, los deseos, la avaricia, que es idolatría. Y en Primera de Corintios 1:3 dice, de manera, hermanos, que yo no puedo hablarle como espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Qué dolor que habrá sentido Pablo, hermano, cuando tuvo que hablarle así a los corintios. Amén. Le dice, os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ¿no? Pero ahora dice, mira, ni sois capaces todavía. Esto está hablando, capaz que, vamos a suponer, Pablo fue, los ministró, los hizo recibir al Señor, les dio la palabra, estuvo con ellos. Se va Pablo porque él andaba siempre misionando y cuando vuelve, mirá lo que tiene que decir, y todavía no son capaces ¿eh? de recibirlas. ¿Mm? Qué tremendo, ¿no? Para una persona que dedica su vida a dar la palabra de Dios y tener un pueblo, digamos en este caso que eran los corintios, que no entendieron nada de lo que vos le enseñaste. Amén. Terrible. Porque aún sois carnales, le dice. Pues habiendo entre vosotros, de vuelta, hermano, fíjese en hermano, yo les pongo todos estos versículos para que vean que no es un versículo aislado de la Biblia que nos habla de ciertas determinadas situaciones. Fíjense en las veces que he reiterado palabras que dicen exactamente el mismo contenido. Dice, habiendo entre vosotros, y sos carnal por eso, celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales? ¿No andáis como hombre? ¿Se dan cuenta? Lo dice en signo de admiración y de pregunta al Señor. Amén. En Primera de Corintios 10:21, voy ya rapidito, Primera de Corintios 10:21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis practicar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Miren, qué fuerte que es esto, hermano, ¿Entienden? En Segunda de Corintios, y ya vamos rapidito, a Segunda de Corintios, ya voy rapidito, porque ya tenemos que terminar el programa. Segunda de Corintios 6, vayan anotándolo, del 14 al 8, del 14 al 18, Corintios 6, del 14 al 18. Miren lo que dice. Acá nos vamos a detener. No nos olvidemos que somos templo del Espíritu Santo, hermano. Dice, no os unáis en yugos desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor,
y no toquéis lo inmundo. Mira cómo lo llama el Señor, inmundo. Y yo entonces os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Y vosotros me seréis, ¿escucharon? Hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En el 11.3, vamos a ir también, dice así, de Segunda de Corintios, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. ¿Se dan cuenta, hermano? Qué triste que es esto. Y en el 13.5 te dice también, es toda exhortación la palabra, para sacarnos como Dios quiere. Examinaos vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Wow, es dura esa palabra, Pero bueno, acá Pablo se manifiesta bastante fuerte porque se ve que él tuvo muchos problemas con los corintios. Se nota mucho en el trato que tiene, en las palabras que usa Pablo, muy fuerte, muy rígido, muy certero, pero muy rígido. O sea, sin darle, como se dice, oportunidades. Dejá de pecar o no sos cristiano. O dejá de hacer esto o no sos hijo de Dios. Toda una cosa así. Y a mí me encanta eso. ¿Saben por qué, hermano? Porque no estamos ahora, menos que antes, en tiempo de sobarle el pecado a nadie. Porque cuando le decimos, y bueno, el Señor ya va a tratar con vos, ya vas a vencerlo. Mentiras del diablo, hermano, mentiras del diablo. Dios no lleva de las narices a nadie. El que tiene que tener el Espíritu Santo te viene a redarguir cuando vos recibís al Señor y te querés arrepentir. De lo contrario, no hay pasarela, no hay, no existe eso, no existe en el Evangelio, en ninguna parte de la Biblia, solo con el perdón del Señor. Y ahí recién viene la regeneración. Entonces, si no buscamos empezar las cosas como dice el Señor del comienzo, nunca llegaremos a buen fin, porque hemos empezado mal. Amén. Hemos creído que con el versito que nos dijeron, recibí el Señor, que el Señor te ama, repetí conmigo, para. Sí, voy a repetir contigo, pero yo soy un pecador de sí. Yo he pecado, he caído, he hecho esto, he hecho lo otro. Quiero arrepentirme. Tengo que arrepentirme, pero si no me arrepiento vuelvo a caer, porque el diablo va a volver a tentar en mi mente, porque él no te pone la carne, pero vos sí, la carne la pones. Y el pensamiento también. Amén. Porque dicen que el pecado carnal, hermano, no es del diablo, es de la mente nuestra, es de la mente nuestra, es del hombre, es del ser humano. Ahí no participa el diablo. Ahí es el pensamiento tuyo que elabora y elabora. Como dice la palabra, ves una mujer, la mirás, la codiciaste y ya hasta te acostaste con ella, si te descuidas, en el pensamiento. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí comienza el tema. Si no, no. ¿Por qué te crees que muchos vienen a la iglesia y se arrepienten un poquito y después se van y no vienen más? Porque no han entendido nada de lo que es, de lo que pertenece. Acá, y si en aquel tiempo Pablo se enojaba con los corintios por esta situación, hermano, ¿cuánto más ahora, hermano, que estamos en los tiempos finales? Bendito sea el Señor. Bueno, hermano, se me fue el tiempo, le doy gracias a Dios. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo, esta hora de transmisión, que hemos tenido la bendición de poder estar hablando de tu palabra, con exhortación, con amor, pero para ser realmente regenerados y cambiados por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, que estas palabras lleguen en lo más profundo de los corazones. No permita, Señor, que el enemigo le ponga
barreras, tropiezos, para que ellos no puedan recibir realmente el perdón de sus pecados, que vuelvan a arrepentirse si es necesario, como tiene que ser, de corazón, con quebrantamiento, para que puedan recibir el poder de la unción del Espíritu. Padre mío, Padre Santo, yo te doy gracias, y será entonces cuando volvamos a vernos, a encontrarnos a través de estas ondas radiales, la RBN 1510, cuando escuches La Hora Es, La Hora Viene. Chau, chau, Dios te re bendiga.